Número uno. Bueno, seguimos esta conversación interesantísima sobre el presupuesto nacional. Y como ustedes están mirando, estamos desglosando de dónde vienen todos estos ingresos. Y Nelson decía en el segmento anterior, bueno, si tenemos el ITEVI, impuesto sobre la renta, ¿de dónde más viene el dinero del presupuesto de ingresos? Selectivo, ¿no? Dijo. Bueno, los selectivo selectivos tienen un gran peso. Los impuestos, los selectivos sobre mercancía este año, el próximo año, están estimados que van a dejar unos 21.000 millones de pesos. Ahí están los impuestos a los alcoholes y a la cerveza, a los cigarrillos, el tabaco y otros grupos, los impuestos selectivos a los hidrocarburos, que ya dije que tienen unos 44.500 millones de pesos, 43.500 millones de pesos, y los selectivos sobre el servicio que van a generar unos 16.000 millones aproximadamente, dentro de lo que están, por ejemplo, los impuestos a los cheques, que no están estimados unos 5.900 millones. Los impuestos sobre las telecomunicaciones, hay un debate ahora sobre el tema de internet, que es bastante alto, bajar la tasa cero, por ejemplo, a internet, que nos son 6.140 millones de pesos. Sí, pero eso no se va a aprobar. Están los impuestos ahí en el caso de los servicios sobre póliza de seguro, que son cerca de 4.000 millones. Y luego están los impuestos sobre licencias y uso de bienes, que son unos 3.100 y tantos millones de pesos. Y los impuestos al comercio exterior, que han perdido mucha importancia en toda la recaudación del gobierno por todo el ajuste que ha habido en términos de todos estos acuerdos de libre comercio, que tienen estimado unos 27.000 millones de pesos. Esto separando el ITEVI que se cobra en aduana, que en términos estrictos es un impuesto interno porque hay un efecto de compensación cuando lo cobra y cuando lo que declara. Básicamente esa es la estructura de los ingresos. Es decir, tenemos el ITEVI como primera fuente del 31% dijiste, ¿no? De los ingresos, con casi 87.000 millones de pesos, el impuesto sobre la renta, que tiene unos 64.600, los impuestos a los hidrocarburos, que tienen 43.500 millones casi. O sea, el ITEVI, la renta y los hidrocarburos prácticamente están aportando el 70% de los ingresos tributarios del gobierno. Sí, un peso importante. Ustedes desde el centro, padre Juan Montalvo, ¿cuál es la reflexión que hacen sobre el tema de los ingresos? O sea, ¿se pueden mejorar los ingresos? ¿Hay que hacer un cambio radical? ¿Qué le transmiten ustedes a las personas que nos están viendo ahora? Hay que hacer un cambio radical de cómo es la estructura de ingresos porque, como bien decíamos antes, el gasto tributario no sabemos hacia dónde está orientado y si realmente está haciendo crecer a la economía o está haciendo crecer a sectores favorecidos. Eso se desconoce bien el impacto. No hay estudios desde hace muchos años que analicen eso. El tema de la deuda, insisto con el tema de la deuda porque es problemático que además de estar creciendo la deuda, está cambiando la composición de la deuda. Lo que era deuda externa, aunque no nos guste pedir plata a los organismos internacionales, cobran tasas baratas. Cuando uno cambia de estructura de deuda externa a deuda interna, la deuda interna en general vence a más corto plazo. O sea, eso quiere decir que la tengo que pagar bastante más rápido y a mayores intereses. Como ya los organismos se cansan de prestarle a los países, hay que recurrir a otros. Y se está recurriendo a estos financiamientos internos. El problema de estos financiamientos internos, además de que vencen más rápido y tienen más altas tasas, el Estado está planteando algo que nos llama mucho la atención, que es que lo que ganes por intereses, por comprar esos bonos, no pague impuestos. Oye. Entonces, aunque todavía es poco, todavía es chica la estructura de financiamiento por deuda interna, si esto se institucionaliza, el Estado deja de cobrar impuestos por algo de lo que el mismo Estado paga intereses. Correcto. Perfecto. Yo creo que en el tema de los impuestos, Roberto, hay algo de los ingresos. Si el gobierno tiene, lo ideal es que el gobierno pueda financiar de la manera más sana sus gastos. Y está establecido, aunque a nosotros la mayoría no nos gusta, pero los impuestos son la forma más sana de financiar el gasto público. Correcto. Ahora, esos impuestos deben ser equitativos, deben ser un ente de redistribución. Es decir, yo no puedo cobrarle impuestos a la misma gente que va al hospital Darío Contreras o que va al Mocoso Puello. No, yo tengo que cobrarle impuestos a la gente que se puede dar el lujo de ir a Boston. Entonces, si usted puede ir a Boston,
Usted en el país quiere que haya seguridad ciudadana, usted quiere que haya buena vialidad, entonces usted tiene que pagar por eso. Estaba mencionando Roberto el caso de de la encuesta que salió de Dinamarca, Sí. donde la gente dice que está complacida con que todavía cree que debe pagar más impuestos. 66% Ahora, ¿cuál de es- los daneses dice que está satisfecho. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la presión tributaria y cuál es la situación en términos de servicios? Está por encima de ¿Qué la media otra de los, contraparte? de los países Exacto. OCDE. Es decir, yo creo que una reforma tributaria y una reforma fiscal amplia en el país debe abordar el problema del tema de los ingresos, hacerlo más equitativo, hacerlo que sea más progresivo en términos de gravar a quienes tienen mayor capacidad contributiva, pero además, por la parte del gasto, debe haber mayor racionalidad del gobierno en el uso de los recursos, una priorización de las políticas de gasto del gobierno. Es decir, yo no puedo estar dependiendo que se le ocurra a cualquier funcionario un proyecto de la cabeza o a un grupo y empezar a gastar dinero sin ningún propósito y al final no tenemos ningún resultado en términos de mejoría de la salud, de la educación, de la seguridad ciudadana. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio de contrapeso. Sí, Permítame hacer el papel del gobierno aquí ahora, por un momentito nada más. Con 13.3% de presión tributaria, ¿cómo se puede cumplir la ley de 4% para la educación? Bueno, es un tema, nosotros hemos debatido mucho, pero si yo analizo las políticas de gasto, ahora mismo en esta situación del 13.3% de presión tributaria, y veo hacia dónde yo he estado dirigiendo recursos de manera masiva, yo digo que sí se puede cumplir. ¿Se puede? Claro. La presión tributaria dijiste el 13.3% y toda la deuda. Yo parezco monotemática y hablo solo de la deuda, pero si toda esa deuda fuera canalizada a educación, ya está, se autocumple. Pero a ¿Cómo propósito, así, Mariana? Porque el peso de la deuda